Muy buenas noches para todos. Nos encontramos desarrollando la actividad de legislación laboral, unidad 2, fase 3, hipótesis colaborativo, presentado por Xavier Aparicio, Daisy Dayana Camacho Niño, Omar Ricardo Yepes Medina y Ana Patricia Macías Morales. A la directora Angélica María Gavidia. El caso de estudio que estamos realizando es de la fecha del 29 de marzo del 2019 hasta el 9 de mayo del 2019. Tenemos las siguientes preguntas de la fase 3. Primero dice, ¿este tipo de contrato es válido para la ley que dicen los contratos internacionales fundamentales fundamente su respuesta? Sí es válido porque ya que la ley de contratos internacionales tiene como objetivos principales de la OTI son promover los derechos laborales, fomentar las oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. Fundamento mi respuesta considerando que existen condiciones de trabajo que entran tal grado de injusticia y privaciones para un gran número de seres humanos que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universal. Considero que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a la reglamentación de las horas de trabajo, fijación de duración máxima de la jornada y las semanas de trabajo, la contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean profesionales o no, y contra los accidentes de trabajo, protección de los niños y adolescentes y las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero y reconocimiento del principio de salario igual que un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas. Interrogante número 2. ¿Cuál de las cláusulas pactadas en el contrato de trabajo del trabajador Alberto Osorio Rodelo podrían marcarse en normas laborales? No se puede enmarcar ninguna de las cláusulas pactadas por el trabajador con el señor Alberto, ya que en ninguna de estas está pactada en el Código del Sustantivo del Trabajo, ya que las cláusulas que el trabajador indica en el caso son exclusivamente del trabajador de acuerdo al régimen de contratos que él elabora. Ningunos están expuestas ya que ninguna de ellas son válidas por la ley del Código del Sustantivo del Trabajo. En el tercero interrogante es, ¿existió acoso laboral en el presente caso? Explique su respuesta. Sí, el señor Alberto Osorio Rodeo fue acosado laboralmente, ya como él manifiesta, después de su incapacidad ingresó a sus labores y encontró que fue despedido, que no tenía dificultades en su mano derecha y no era acto laboral en esa empresa que por estar vinculado al sindicato de la falta de seguridad social, además de muchas cosas que se presentaron por parte de su jefe inmediato. En la ley 1010 del 2016, en el artículo 2, define al acoso laboral como una conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador o jefe superior inmediatamente o inmediato, un compañero de trabajo o subalterno que en miras de causar perjuicio laboral que pueda conllevar a la renuncia de su puesto de trabajo, que puede conllevar a la renuncia de su puesto de trabajo. Las modalidades de acoso laboral se tienen las siguientes: maltrato laboral, violencia física o verbal, persecución laboral, actos reiterados, arbitrarios, discriminación laboral, trato diferente, inequidad laboral, funciones, remuneración, entorpecimiento laboral, obstaculizar, desprotección laboral, sistema de seguridad social, órdenes no adecuadas y actos de irrespeto a la dignidad humana, contrario a la disciplina y subordinación laboral ocasionado del trabajo, riesgo laboral y seguridad social. Cuarto, ¿qué otros derechos tiene Alberto Eugenio Osorio? Explique de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Dentro de los derechos que le fueron vulnerados al señor Alberto, tenemos las prestaciones legales. Según el artículo 193, regla general, el empleador está obligado a pagar prestaciones establecidas en este título, salvo las excepciones que este mismo se consagran.
Las prestaciones sociales las definimos como los beneficios legales que el empleador debe pagar a sus trabajadores adicionalmente al salario ordinario para atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral. En el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo son obligaciones especiales del empleador poner a disposición a los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales de forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Prestar inmediatamente los primeros auxilios, pagar las remuneraciones pactadas, guardar absoluto respeto de dignidad contra el personal de trabajo, conceder al trabajador las licencias necesarias para su ejercicio del sufragio. Quinto, explique en qué consiste el derecho de la asociación de un trabajador de la construcción. Argumente su respuesta. El derecho de asociación de un derecho fundamental y está establecido en el artículo 39 de la Constitución colombiana y básicamente consiste en que los trabajadores pueden reunirse para buscar la promoción de intereses comunes y beneficios propios. El derecho de asociación también consiste en que los trabajadores pueden reunirse para buscar la promoción de intereses y comunes propios. Sexto, consideración. ¿Considera usted que el trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodeo tiene un accidente de trabajo o un accidente común? El trabajador Alberto, este señor tuvo un accidente de trabajo ya que él se encontraba en un sitio de trabajo realizando inspección de obras que se estaba realizando y además estaba cumpliendo con una de sus funciones. La ley 1562 del 2012, que en el artículo 3 define el accidente de trabajo de la siguiente manera: basta clara que no deja mayor duda el accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o muerte. Tenemos en el séptimo, dice el séptimo interrogante, indique cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas por el caso de accidentes de trabajo y accidente de origen común. Las prestaciones más del trabajo son las prestaciones asistenciales. Estas prestaciones ofrecen un servicio de elementos médicos o medicamentos que el trabajador necesita. Este servicio asistencial se haría por medio de una EPS. Su objetivo es dejar a la persona en estado de salud que se encontraba antes del accidente o la enfermedad laboral. Es decir, no hay un post que limite las prestaciones asistenciales porque el objetivo es claro: lograr la rehabilitación y reincorporación del trabajador completamente. Esto incluye la asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, como es la hospitalización, el servicio ontológico, medicamentos, tratamiento y servicios diagnósticos, prótesis y ortopedia, rehabilitación física y profesional, gastos de traslado. También tenemos los económicos, los subsidios. En cuestión del subsidio, este se otorga al trabajador cuando ha tenido una incapacidad temporal, la cual implica una pérdida de la capacidad laboral entre el 0 y el 4.99%. Equivale al 100% del salario u horario sobre el cual está cotizando. Se paga por 180 días, pero si la persona no se ha recuperado, de ser prorrogable por otros 180 días, es decir, el total puede ser 360 días. Si después de este tiempo no se ha reincorporado a su trabajo, tiene que solicitar a una nueva evaluación de incapacidad laboral para establecer de nuevo el porcentaje. Si sigue en menos del 5%, se sigue el mismo proceso hasta que se rehabilite. En el caso en que aumente, cambia una incapacidad permanente parcial. El subsidio será el 100% del último IBC, del último índice basado de la cotización presentado ante la enfermedad o accidente. El accidente se debe informar inmediatamente a la ARL, pero tiene un plazo de 2 días hábiles siguientes. Si no informó dentro del término establecido, hay una multa para el empleador con un solo accidente que suceda entre la empresa. No se podrá bajar el porcentaje de cotización a la ARL. La incapacidad temporal de la víctima del médico. Debe haber una incorporación al trabajo, es decir, el trabajador debe regresar al trabajo que estaba realizando antes con las mismas condiciones.
Y indemnizaciones cuando se le otorga al trabajador cuando va a tener una incapacidad permanente parcial, la cual implica una pérdida de capacidad laboral en el 5% y el 49%. El punto número 8 tenemos, de acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. Más que todo, el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo, como el artículo 53 de la Constitución Nacional, hacen énfasis en el equilibrio y beneficio social que deben perseguir las normas laborales, objetivos y pretensiones que no siempre se han conseguido, como sucedió en la expedición de la Ley 789 del 2002 y la posterior declaración de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional en 2 ocasiones. En todo esto, el marco jurídico general regula las relaciones laborales entre el trabajador y su empleador, contiene los elementos necesarios y suficientes para garantizar de forma aceptable los derechos del trabajador. Noveno, dice, indique cuáles son los eventos que la ley indica como accidentes laborales. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional y una invalidez o muerte. La ley 776 de diciembre del 2002, artículo primero, derecho de las prestaciones, todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, que en los términos del presente ley o decreto de ley 1295 de 1994 sufre un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o como consecuencia de ello se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este sistema general le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refiere el decreto ley 1295 de 1994 y la presente ley. Este pudo ser un suceso inesperado o repentino, ya que cuando uno está en el área de trabajo está expuesto a muchas cosas, ya sean accidentes superficiales o lesiones graves, pero sí catalogan accidentes laborales son los que ocurren dentro del trabajo como caídas o enfermedades provocadas por el mismo trabajador. La pregunta número 10 nos dice, en caso de fallecimiento del trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodero, consecuencia del suceso, explique qué clase de pensión debe recibir sus beneficiarios y qué requisito para reclamar la pensión. Establece que él tiene 2 hijos con 2 mujeres diferentes. Dice, sin importar las circunstancias en que fallezca un trabajador, sus familiares más cercanos tienen la potestad para reclamar la pensión de sobrevivencia y las prestaciones sociales, puesto el objetivo de los beneficios laborales es protegerles ante la eventual fatal del empleado. El núcleo familiar tiene derecho tanto a la pensión como a las prestaciones y esto le comprende a la esposa o compañera permanente y los hijos menores de 18 años y 25, que se encuentren estudiando, hijos en condiciones de incapacidad y padres o hermanos que dependan económicamente del fallecido. En materia pensional, el artículo 13 de la Ley 797 del 2013 reconocen como beneficiario vitalicio al cónyuge o compañero permanente mayor de 30 años de edad quien acredite una relación marital en los últimos 5 años de la muerte del trabajador. En caso de que el cónyuge o compañero permanente sea mayor de 30 años al momento de fallecimiento de su pareja y no hayan tenido hijos, con este tendrá derecho a una pensión temporal que será pagada durante 20 años. Sin embargo, el beneficiario tiene la obligación de cotizar en el sistema de pensiones. El numeral 11 nos dice que si como consecuencia de la pérdida de la mano la ley cobija para seguir trabajando, justifique su respuesta. Sí, claro, según el Código Sustantivo del Trabajo, el empleador lo puede reubicar en otra labor
al empleado, teniendo en cuenta la Ley 777 del 17 de diciembre del 2002. Artículo 4. Reincorporación al trabajo. Al terminar el periodo de incapacidad temporal, los empleados están obligados, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a reubicarlo en el cargo que desempeñaba o reubicarlo en cualquier otro cargo que esté capacitado. Tenemos unas conclusiones que mediante este trabajo desarrollado esta actividad pudimos identificar el caso que se está trabajando del señor Alberto Osorio. Además identificamos que es un pliego de peticiones, cuáles fueron sus derechos irrenunciables de todo trabajador en Colombia. Entendimos que hay unos derechos laborales que se pueden consolidar. Además, también nos ayudó a conocer acerca de cómo aprender a realizar una labor investigativa y creativa del módulo con el fin de lograr un trabajo hecho con calidad y conciencia, aplicando los conceptos claves de la legislación laboral con el contrato laboral, derechos y deberes de cada uno de los empleados y sus trabajadores, el régimen prestacional al que tienen derecho los empleados, así como salarios, tipos de contratación y la fialización a la salud, pensiones, cesantías y caja de compensación familiar. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.